¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bueno, el viernes pasado, la gente de la mesa de enlace, la comisión de enlace, sacó un comunicado que yo creo que era tiempo que que lo sacaran ya, en donde habla, título del comunicado es En contra de las intervenciones y los fideicomisos en trigo y maíz. Y tiene conceptos que por supuesto damos por descontados que la mayoría de los productores comparte y son reales, como por ejemplo que estos instrumentos no serían necesarios si no hubieran permanentes intervenciones y fijaciones de precio por parte del gobierno, si se pudiera trabajar libremente en la oferta y la demanda, si se accedieran a los precios que existen en realidad. Dice que el precio del trigo argentino es el más bajo del mundo, cosa que es cierta. Eh, También creo que le faltó el párrafo de decir que hay formas de ayudar a aquellos que lo necesitan, que también fueron propuestas en su momento a través del sistema de tarjetas y demás, pero bueno, más allá de eso, está claro que estamos por un camino equivocado. También el comunicado habla de que creemos que esta propuesta de fideicomiso sería una retención encubierta. A ver si nos acostumbramos a no usar la palabra retención, sobre todo cuando viene de los principales dirigentes del campo. No es una retención, es una expropiación, es un robo, llámenlo de la manera que más les guste si quieran, pero es un nuevo impuesto, es algo que le van a cobrar a los productores y no se lo están reteniendo, se lo están sacando, se lo están quitando, no se lo van a devolver. Entonces no hablen más de retención, porque que los que no conocen del tema y por costumbre se hable de retención, no, pero esto ni siquiera es un derecho de exportaciones. Es una quita, entre comillas, a favor de los sectores que tienen precios controlados, a favor de los sectores de los consumos. Nada funciona. Por lo tanto, se convierte en una extracción, robo o como quieran llamarle al productor. Y no pongan creemos, es así. Y después lo dicen, le van a descontar al productor. Eso está claro. Después hablan de que, por supuesto, esto no va a resolver el problema, que el problema es otro tipo, que es que la gente no tiene plata, la inflación, lo que todos sabemos. Pero a mí me preocupa porque hay un párrafo que muestra, no digo desconocimiento, pero no sé si la palabra está bien dicha, distraimiento de parte de los dirigentes. Dice, además, vale aclarar que no hubo instancias de explicación sobre cómo funcionaría ninguno de los dos fideicomisos, ni qué monto es el que se busca recaudar, o cuántas toneladas se pretende subsidiar para los molinos en el caso del trigo y para los productores de carne bovina, porcina y de pollo en el caso del maíz. Y la verdad es que sí hubo, más allá de quienes podrán haber estado presentes o no, hubo explicaciones en la mesa del maíz, en la mesa del trigo, y hubo una presentación formal de la propia Subsecretaría de Agricultura que se hizo, si yo no recuerdo mal, hace más de un mes o un mes y medio, y acá la presentamos porque hubo ese estudio. Y si quieren los repasamos juntos, así le refrescamos la memoria. Ahí Leandro va a poner en pantalla el primero de los que no se ve mucho, pero bueno, ahí está el Fondo Anticíclico Agroalimentario, tal como fue presentado, así se llamaba, se llama Fondo Anticíclico Agroalimentario. Están los egresos del fondo, que son empresas de consumo de maíz y de trigo, el fiduciario a designar en el medio, que es el que administraría, que compensaría la diferencia entre el precio FAS del mes y el precio FAS promedio entre enero y noviembre del 2021. Ahí se hablaba de que habría gente del gobierno y de los sectores del consumo. ¿Y quiénes aportarían los ingresos al fondo? Bueno, ahí se habla de que serían los exportadores. Después vamos a verlo si es así. En la próxima, Leandro lo que va a poner en pantalla es los productos que estarían alcanzados por este subsidio que vendría a través del fideicomiso, que serían la harina de trigo 3 ceros en bolsa de 25 kilos, la harina de trigo 3 ceros en paquete de 1 kilo, los fideos secos en paquete de 500 gramos, el pollo entero refrigerado o congelado con o sin vísceras. En principio sería eso, no se habla de otros consumos de carnes en lo que se presentó. Después se hizo un informe sobre el consumo de harina de trigo en el mercado interno, ahí lo tienen, está todo detallado, lo pueden ver en la web de la Subsecretaría de Mercado si lo quieren ver, está cargado.
en donde se explica cuánto hace falta para las pastas secas, cuánto para la harina fraccionada, cuánto para la harina 4 ceros, y todo esto suma una cantidad de algo así como 1.900.000 toneladas de harina de trigo. Después se hizo otra placa más en donde se detalló cuál era el consumo de harina de trigo en el mercado interno, y así se llega, bueno, para las premezclas, para las pastas frescas, etcétera, 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 y se llega a cuánto es para pan francés directo, se habla de 2,5 millones de toneladas de trigo para pan francés directo, y después se mostró otra vez más, en el mismo informe que hicieron, un informe muy detallado, cuánto trigo hay que compensar para consumo interno de pan francés, para la demanda de harina de 3 ceros en bolsas, la demanda de grano de trigo, y se dice que, bueno, se concluye después todo esto que están viendo ustedes acá, en que hace falta subsidiar 3.130.000 toneladas de trigo. Así que el detalle está. Ahora se está discutiendo si es realmente así o puede ser bastante menos. Y la verdad es que podría ser bastante menos, ya que se tomaron este trabajo si lo hacen en función del verdadero trigo o de la verdadera parte de la población que necesitaría un subsidio, que no va a llegar de todas maneras a esa parte de la población vía el control que quieren hacer con este fideicomiso. Pero después también está el caso del maíz, donde también se hizo el informe, se pone cuál es el consumo interno de pollo, la demanda de maíz, se dice que un pollo consume 3 kilos 420 gramos de maíz, por lo tanto hace falta 1,5 millones de toneladas de maíz para compensar, y no se habla de otra carne. Se quedó ahí en el informe que originalmente, insisto, presentó. Y el resumen, que es la placa siguiente, dice: la necesidad máxima de abastecimiento anual para sostener precios internos, es un chiste, pero bueno, así lo dice, de trigo 3.130.000 toneladas y de maíz 1.500.000. Y como les dije antes, está previsto que el subsidio sea entre la diferencia de precio del producto que hay, tomando como base el promedio, en este trabajo se presentaba así, enero-noviembre del año 2021, es decir, el año pasado, y el precio actual promedio del mes de cada uno de los meses. Por esa diferencia, algo muy parecido, ¿se acuerdan al sistema de compensaciones que existió en la anterior etapa kirchnerista? Por esa diferencia habría que fondear el fideicomiso para que después esa plata que ingresa al fideicomiso se le dé a quienes venden los productos derivados al consumo interno, y que necesitan esa plata para pagar el maíz o para pagar el trigo, es decir, la industria molinera en este caso o la industria de los pollos. El promedio que ya estaba calculado en ese informe decía que el promedio del precio del maíz de esa etapa, ahí creo que lo tenemos en pantalla, era de 18.925 pesos por tonelada, y el promedio del precio del trigo 21.723 pesos. Y después se hacía el cálculo con el promedio que tenía en ese momento de precios, y se decía cuánto es lo que había que compensar por tonelada. Piensen que en ese momento el precio del trigo estaba en 25.600, no muy distinto al de ahora, pero el precio del maíz estaba en 20.400 y ahora está casi 25.000, 26.000 pesos, por lo tanto sería mucho más la plata que hace falta para el fideicomiso. Pero si se mantuvieran los valores de referencia de aquel momento, en el caso del trigo alrededor de 4.000 pesos por tonelada de trigo había que aportarle al fideicomiso, y en el caso del maíz eran 1.500. Hoy en el caso del maíz son algo así como 5.000 pesos. Pero siguiendo con el ejemplo que hicieron en su momento, de los 3.130.000 toneladas de trigo que habría que subsidiar a casi 4.000 pesos, eso daba 12.400 millones de dólares, y 1,5 millones de toneladas de maíz a 1.500 pesos daba 2.245.000. Eso hay que multiplicarlo ahora fácilmente por 3, estaríamos hablando de más de 6.000 millones de pesos. El monto sería 12.400 millones de pesos de trigo, y hoy les diría unos 6, 7 mil millones de pesos, no de toneladas, 6, 7 mil millones de pesos de maíz. Estaríamos hablando de cerca de 20.000 millones de pesos que habría que fondear el fideicomiso según el informe que se hizo originalmente. Insisto, informe que se puede atacar y discutir por montones de lados, pero que está hecho, muchachos. Lo que tendrían que demostrar es que esto no sirve para nada y explicar las razones. Y después dice de dónde vendrían los recursos, ¿no? Y, por supuesto, habla de que serían de los sectores aportadores exportantes, los que exportan maíz, los que exportan trigo y sus derivados, maíz y sus derivados, y también de esto se queja Domenech porque le correspondería a los que exportan pollo,
hacer algún aporte también para este fideicomiso. Por supuesto, sería el menor de todos, pero de todas maneras sería mucho más lo que recaudarían por el otro lado, ¿no? Entonces, esa sería la fuente de recursos de estos 10, 15 mil, 20 mil, como digo yo, ahora deben ser 20 mil millones de pesos que habría que recaudar en ese fondo que armaría el fideicomiso. Y entonces, ¿qué dice? ¿Cuál es la conclusión del subsecretario de Mercados? Dice que se va a crear por resolución conjunta del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca y del Ministerio de Desarrollo Productivo, le hace Culfas, le hace Feletti, y dice, me extraña que el subsecretario de Mercados haya escrito esto. Todo exportador de trigo, maíz, carne aviar y sus correspondientes derivados estará obligado a ser parte del aporte al fondo. En realidad debería haber puesto el productor, porque el que va a pagar esto es el productor, porque es cierto. El exportador va a ser el hecho de pagar, como paga los derechos de exportación y tantas otras cosas, pero todo esto termina pagándolo el productor. Pero bueno, ellos siguen engañando a la gente, o confundiendo más que engañando a la gente, diciéndole que lo van a pagar los exportadores. Las compensaciones, que finalmente ponen la palabra compensaciones, vieron que están tratando de evitar repetir palabras que se usaban durante la gestión anterior, por eso las exportaciones no están cerradas, están administradas, no hay cupos, hay grandes volúmenes de los administradores, bueno, y no había compensaciones, hay fideicomisos. Ahora, ya aquí mismo, en esta última plaga que vemos, ves que dicen ahí, las compensaciones se pagarán una vez comprobado el abastecimiento en valor y volumen al mercado interno. Y después dice que habrá mecanismos de revisión para evitar distorsiones, cosa que siempre se dice, y después es muy difícil de cumplir. Lo que sí siempre hay es mecanismos para ver quién cobra y quién no cobra, pero esos mecanismos seguramente van a seguir existiendo siempre que existan estos otros mecanismos que pretenden acomodar las cosas y cada vez las desacomodan más.